Estábamos llevando a cabo una operación para detectar la actividad de un grupo armado que, según los informes, se movía entre los límites del ejido. Nuestra misión parecía sencilla: patrullar las rutas establecidas, identificar puntos estratégicos y asegurar el perímetro. Sin embargo, sabíamos que cada paso podía ser el último. La tensión era constante y el peligro acechaba en cada rincón. Lo que no sabíamos era que el verdadero enemigo no sería un grupo de hombres armados, sino la propia tierra que pisábamos. Había aprendido a valorar los momentos de calma. En casa me esperaba mi madre, siempre orgullosa, siempre esforzándose por ser fuerte pese a su preocupación constante. Aunque no hablábamos mucho, sabía que mis cartas le proporcionaban algo de consuelo, manteniéndola conectada conmigo. Recordaba su sonrisa contenida cada vez que recibía una de mis cartas, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. En la selva, el consuelo era el sonido de los grillos al anochecer, el aroma del café rancio por las mañanas y los chistes pesados de mis compañeros. En esa misión éramos 6, y cada uno llevaba consigo sus propios demonios. Estaban Velasco, siempre con sus cigarrillos a escondidas; Gutiérrez, el bromista; Ramírez, el más joven del grupo; Ortega, callado pero siempre atento; y el sargento, que siempre estaba 2 pasos adelante, analizando cada detalle del terreno, como si buscara algo más allá de lo visible. Llevábamos casi 3 días avanzando por la selva. La marcha era lenta y agotadora. Raíces que parecían trampas, mosquitos que se colaban bajo el uniforme, y un calor sofocante que no desaparecía ni con la lluvia. Aquella mañana todo parecía normal. El sargento nos ordenó avanzar por un claro que bordeaba un arroyo. El sonido del agua era reconfortante, pero también traía consigo un olor extraño, como a algo podrido. Habíamos aprendido a confiar en nuestras intuiciones, y ese olor nos hizo tensarnos a todos, pero no había opción más que avanzar. ¿Hueles eso?, preguntó Velasco mientras apagaba un cigarro contra su bota. «Seguro es un animal muerto», respondió Gutiérrez encogiéndose de hombros. El sargento alzó la mano, indicándonos que guardáramos silencio. Nos quedamos quietos, escuchando. Algo no encajaba. El canto de las aves había cesado, y solo se oía el crujido de las ramas bajo nuestras botas. Incluso los sonidos naturales parecían haberse apagado, como si la selva estuviera conteniendo el aliento, y esa sensación de vacío era mucho peor que cualquier amenaza visible. «Avancen en línea, pero manténganse alerta. Algo no está bien aquí», ordenó. Caminamos unos metros más antes de que sucediera. Velasco iba al frente. Su paso era relajado, casi confiado. De repente, lo vimos detenerse frente a un charco de lodo que parecía inofensivo. Apenas lo tocó con la punta de la bota, y el suelo se abrió bajo él, tragándolo lentamente. «¡Velasco!», grité, pero ya estaba hundiéndose hasta las rodillas. Intentó retroceder, pero el lodo lo jalaba con una fuerza inexplicable. El pánico se dibujó en su rostro, mientras sus manos buscaban desesperadamente algo a qué aferrarse, arañando la tierra húmeda y sintiendo cómo el lodo viscoso se escurría entre sus dedos. Los latidos de su corazón resonaban en mis oídos, y el burbujeo del barro parecía ahogar cualquier intento de salvarlo. La desesperación se volvió palpable, no solo en su rostro, sino en los nuestros. Algo en ese charco estaba decidido a no soltarlo. «No puedo salir, ayúdenme». Corrimos hacia él. El sargento nos ordenó formar una cadena humana. Ramírez y Ortega se colocaron detrás de Gutiérrez y de mí. Cada vez que intentábamos tirar de Velasco, el lodo lo absorbía con más fuerza. En cuestión de segundos, estaba hundido hasta la cintura. Sentí que el suelo se volvía cada vez más resbaladizo, como si la misma selva estuviera en nuestra contra. «Esto no es normal», gritó Gutiérrez retrocediendo un paso. El sargento intentó calmarlo. «Cálmate, no es más que un pantano. Si trabajamos juntos,
Podemos sacarlo. Pero no era un pantano común. El lodo se movía como si tuviera vida propia, como si hubiera algo más bajo la superficie que lo jalaba con determinación. Cuando finalmente logramos sujetar la mano de Velasco, algo en el fondo lo jaló con tanta fuerza que lo soltamos. Sentí una mezcla de impotencia y terror al verlo desaparecer. Fue como si la misma tierra nos lo arrebatara, y en ese momento supe que no estábamos preparados para lo que enfrentábamos. Lo último que vimos fue su rostro pálido y lleno de terror antes de hundirse completamente, y su mirada se quedó grabada en mi mente como un recordatorio de nuestra fragilidad. Nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo ocurrido. Gutiérrez comenzó a dar vueltas, murmurando que debíamos regresar. Esto no tiene sentido. El lodo no hace eso. No puede llevárselo así. El sargento intentó mantener la calma. Escuchen, no podemos dejarlo así. Vamos a rodear el área y buscar algún punto donde el terreno sea más firme. Velasco pudo haberse hundido en una cavidad, pero podemos sacarlo. La idea de seguir buscando no me parecía correcta. Algo en ese lugar nos decía que debíamos irnos, pero no había alternativa. Velasco era uno de los nuestros, y dejarlo atrás no era una opción. Las miradas de los demás reflejaban lo que todos pensábamos: el miedo. No era solo el miedo a lo desconocido, era el miedo a enfrentarnos a algo que no podíamos comprender, algo que no pertenecía a este mundo. Rodeamos el charco, buscando señales de Velasco. La tierra era cada vez más blanda y cada paso parecía un riesgo. Encontramos su rifle flotando cerca del borde, pero no había rastro de su cuerpo. La desesperación se transformaba en resignación con cada minuto que pasaba, pero nadie se atrevía a admitirlo en voz alta. Esto no tiene lógica. Si se hundió, al menos el equipo debería flotar, dije, más para mí que para los demás. Sentía un nudo en el estómago al intentar encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. El sargento no respondió. Observaba el charco con una expresión que nunca le había visto antes. Era como si estuviera evaluando algo que escapaba a nuestro entendimiento. «Esto no es natural», murmuró, casi para sí mismo. «¿Qué hacemos, mi sargento?», preguntó Ramírez temblando. La voz de Ramírez denotaba el miedo de todos nosotros. Estábamos en territorio desconocido, y la incertidumbre nos corroía. «Avanzamos, pero manténganse alerta». Seguimos caminando, pero algo había cambiado. El aire era más denso, como si la selva misma se volviera contra nosotros. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, y el silencio era insoportable. Cada crujido bajo nuestros pies nos hacía detenernos, y las sombras se alargaban de forma siniestra a medida que el día avanzaba. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a escuchar cosas. Primero fue un murmullo lejano, como si alguien nos llamara desde lo profundo de la selva. Luego, pasos que no coincidían con los nuestros. A veces parecía que algo se movía entre los árboles, siempre al límite de nuestra visión. Intentábamos convencernos de que era nuestra imaginación, pero el terror que sentíamos no era racional. ¿Escucharon eso?, preguntó Ortega, deteniéndose en seco. El sargento asintió. «No estamos solos. Mantengan las armas listas». Sea lo que fuera que estaba con nosotros, no se dejaba ver, pero podíamos sentir su presencia. Una presión constante en el ambiente, como si algo nos vigilara, esperando el momento adecuado para atacar. «Velasco», gritó Gutiérrez de repente, señalando hacia un claro. Corrimos hacia donde apuntaba, pero no había nadie. Solo una hendidura en el lodo. El eco del grito de Gutiérrez quedó flotando en el aire, y el silencio que lo siguió fue aún más inquietante. «Estás imaginando cosas», dijo Ortega, aunque su voz temblaba. Intentaba mostrarse firme, pero el miedo era evidente en cada palabra. Al caer la noche, nos refugiamos en un claro. Encendimos una pequeña fogata y nos sentamos en círculo, pero nadie pudo dormir.
Los sonidos extraños continuaban y, de vez en cuando, veíamos sombras entre los árboles. Las ramas crujían como si algo pesado se moviera entre ellas, y cada uno de nosotros permanecía con el arma lista, los ojos fijos en la oscuridad. «Algo está jugando con nosotros», dijo Ramírez, abrazando su arma como si fuera un talismán. La expresión de Ramírez era la de alguien al borde del colapso. El miedo se había transformado en algo tangible, en una fuerza que nos mantenía en vilo. El sargento no respondió. Revisaba el mapa, pero sus manos temblaban. Sabía que estábamos perdidos, aunque no se atrevía a admitirlo. La incertidumbre se extendía entre nosotros, debilitando nuestro espíritu. No podía quitarme de la cabeza el rostro de Velasco antes de desaparecer. Había algo más en ese charco, algo que no pertenecía a este mundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada desesperada, y el peso de no haber podido salvarlo me aplastaba. Sentía que algo, una presencia invisible, nos estaba siguiendo. Cada ruido, cada sombra, parecía confirmar nuestras peores sospechas. Al amanecer, el sargento tomó una decisión. «Nos vamos. Este terreno no es seguro. Velasco». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar las palabras. «Velasco ya no está». La idea de abandonar a uno de los nuestros era insoportable, pero sabíamos que quedarnos significaba correr la misma suerte. Recogimos nuestras cosas y comenzamos la retirada. Cada paso que dábamos alejándonos de ese lugar era una lucha contra el instinto que nos pedía correr. A pesar de nuestros esfuerzos por movernos rápido, la selva parecía interminable. Cada vez que creíamos avanzar, algo nos hacía retroceder. Era como si estuviéramos atrapados en un laberinto, como si la selva misma se retorciera y cambiara para mantenernos dentro. Sentía el sudor frío corriendo por mi espalda, y la frustración crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, después de horas de caminar, llegamos a un claro que reconocí. Era el mismo lugar donde Velasco había desaparecido. El pánico se apoderó de mí, y vi la misma expresión en los rostros de mis compañeros. «Esto no puede ser», dije, sintiendo un nudo en el estómago. El sargento no dijo nada, solo miró el charco que ahora parecía más grande, más profundo. Sabíamos que algo estaba mal, pero era como si el lugar nos hubiera atraído de vuelta, como si quisiera que viéramos algo. De repente, el lodo comenzó a burbujear. Nos quedamos quietos, incapaces de movernos, y entonces algo emergió. No era Velasco, era algo que había tomado su forma, pero sus ojos no eran humanos. Nos miró con una sonrisa que no debería existir, una sonrisa que parecía burlarse de nuestra impotencia. «Corran», susurró el sargento, y eso fue lo que hicimos. Corrimos sin mirar atrás, sin detenernos a pensar. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos y el sonido de nuestras botas golpeando el suelo, mientras huíamos de aquello que no podíamos comprender. Nunca hablé de lo que pasó en esa misión. Cuando regresamos a la base, reportamos a Velasco como desaparecido en acción, pero la culpa me acompañó, siempre presente como una sombra. En las noches, su rostro pálido volvía a mi mente, y la sensación de haberlo abandonado me carcomía. Sabía que había hecho todo lo posible, pero eso no aliviaba el vacío que dejó su ausencia. Cada misión posterior se sentía más pesada. Cada paso en la selva me recordaba el lugar donde lo perdimos. Velasco no solo desapareció en acción, se llevó una parte de todos nosotros. Las semanas siguientes fueron un suplicio. No podía escapar de los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el lodo tragándose a Velasco, y cada vez que llovía, el sonido del barro me hacía revivir ese momento. Nadie hizo más preguntas y nosotros no ofrecimos respuestas. Los demás también habían cambiado. Podía verlo en sus miradas vacías y en sus silencios prolongados. Pero cada vez que llueve y el lodo se acumula,
Siento que algo me observa, algo que no olvida. Siento que la tierra me llama, como si el lugar al que pertenecía Velasco ahora también me reclamara. La sensación de ser observado nunca desaparece del todo, y cada vez que paso cerca de un charco de lodo, mi corazón se acelera, temiendo que aquello que nos enfrentó en la selva venga por mí. Había estado destacado en Chiapas por varias semanas. La misión, aunque en apariencia simple, implicaba patrullar las cercanías de un río que se dividía en numerosos arroyos, conocido por los lugareños como el Río Dividido. Nuestra tarea principal era evitar que grupos no autorizados, como cazadores furtivos o posibles contrabandistas, utilizaran el río para moverse sin ser detectados. Según los lugareños, si no conocías bien el camino, podías perderte con facilidad, como si el agua misma conspirara para ocultarte. Aunque mis compañeros y yo no éramos hombres supersticiosos, respetábamos las historias. Sabíamos que la selva podía ser más letal que cualquier enemigo humano. Durante nuestra estancia desarrollé una amistad especial con uno de mis compañeros. Compartíamos largas noches de guardia, hablando de nuestras familias y soñando con el futuro. Recuerdo una noche en particular, cuando me contó cómo había aprendido a arreglar motores junto a su padre cuando era niño, y cómo esos recuerdos lo motivaban a abrir un taller mecánico en su ciudad natal. Esa misma noche le prometí que algún día lo llevaría a ver el mar, algo que él nunca había visto. Mientras él soñaba con su taller, yo soñaba con volver a ver el océano. Nos prometimos que cuando terminara esta misión, haríamos realidad nuestros sueños. Pero la selva tenía otros planes para nosotros, y pronto descubriríamos que algunos sueños jamás se cumplen. Todo comenzó como un día cualquiera. El aire estaba cargado de humedad, y el sonido de la fauna llenaba el ambiente. Nuestro grupo estaba compuesto por 5 hombres. Habíamos recibido órdenes de inspeccionar una zona donde supuestamente habían detectado movimientos inusuales. Probablemente cazadores furtivos, comentó uno de los muchachos mientras revisaba su arma. Pero yo tenía un nudo en el estómago que no podía explicar. Sentía como si algo estuviera fuera de lugar, pero no podía poner el dedo sobre qué era. Quizás era el silencio inusual que se percibía entre los árboles, o el hecho de que el río parecía más oscuro de lo normal. Si seguimos el cauce del río, deberíamos llegar antes del anochecer, dijo nuestro líder, señalando un mapa desgastado. Las aguas del río Dividido fluían lentamente, casi de manera perezosa, pero a medida que avanzábamos, las ramificaciones comenzaban a volverse más confusas. Había docenas de pequeños arroyos, todos ellos aparentemente idénticos. La vegetación espesa y el calor sofocante hacían que fuera difícil orientarse. A veces, parecía que el río cambiaba mientras lo observábamos, como si quisiera confundirnos. La bruma se elevaba del agua y los insectos zumbaban alrededor, lo que hacía que cada momento pareciera interminable. La primera señal de que algo andaba mal apareció cuando encontramos una canoa abandonada en una de las ramificaciones. Estaba volcada, con un costado cubierto de musgo. Un olor fétido, como de algo podrido, emanaba de su interior, mezclándose con el aroma húmedo de la selva. Un crujido extraño resonaba desde el agua cercana, como si algo se estuviera moviendo bajo la superficie. No había señales de los ocupantes. Al inspeccionarla, notamos que la madera estaba rayada, como si algo la hubiera atacado. ¿Qué demonios hizo esto?, preguntó uno de los chicos, pero nadie tenía una respuesta. Parecía como si algo grande y con fuerza inusual hubiera desgarrado la canoa, dejándonos a todos inquietos. Continuábamos río arriba cuando sucedió. Yo estaba en la retaguardia cubriendo al resto, cuando escuché un ruido, un chapoteo, como si algo pesado hubiera caído al agua. Giré sobre mis talones y apunté mi rifle hacia el río.
No vi nada, solo el agua moviéndose en círculos, como si algo grande se hubiera sumergido. Un escalofrío recorrió mi espalda y me quedé inmóvil por un momento, intentando discernir si había sido mi imaginación. ¿Qué pasa?, me preguntó mi compañero más cercano. Negué con la cabeza tratando de tranquilizarme, pero mientras avanzábamos, el miedo comenzó a apoderarse de mí. El calor se volvía más opresivo y los sonidos de la selva parecían más distantes, como si se estuvieran apagando lentamente. Cada paso se hacía más pesado y el ambiente se volvía asfixiante. El silencio, interrumpido solo por el crujir de las ramas y el murmullo del agua, creaba una atmósfera de tensión creciente. Fue entonces cuando noté que faltaba uno de los nuestros. Al principio, pensé que se había quedado atrás, pero cuando nos detuvimos para reagruparnos, estaba claro que no estaba en ningún lado. ¿Dónde está él?, pregunté, pero nadie tenía una respuesta clara. Lo vi hace un minuto, dijo uno de los muchachos, su voz cargada de incredulidad. Decidimos retroceder, siguiendo nuestras propias huellas, hasta que las encontramos. Las huellas del desaparecido se desviaban hacia una de las ramificaciones del río. Espera aquí, yo iré a buscarlo, dije, a pesar de que algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. El silencio de mis compañeros fue suficiente para saber que compartían la misma sensación. Seguí las huellas hasta la orilla de un arroyo. Allí encontré su cantimplora tirada en el barro, pero no había rastro de él. Grité su nombre varias veces, pero la selva solo me devolvió el eco de mi propia voz. Algo no estaba bien. La sensación de que algo nos observaba se hacía cada vez más intensa, y mi corazón palpitaba con fuerza. Parecía que la selva entera contenía el aliento, esperando. Cuando me incliné para recoger la cantimplora, sentí un cambio en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda, erizándome la piel. Había un frío extraño que no debería existir en un lugar tan cálido, y el latido de mi corazón se aceleraba. Mi respiración se entrecortaba, como si algo invisible me presionara el pecho. Al mirar hacia el agua, vi algo que jamás olvidaré. Había un rostro. No era humano, pero tampoco completamente animal. Su piel era blanca como el hueso, y sus ojos negros y vacíos me observaban desde el agua, inmóvil, como si esperara algo. Instintivamente, levanté mi rifle y disparé. El sonido retumbó en la selva, pero cuando el humo se disipó, no había nada. Me quedé allí por un momento, mi respiración agitada y mis manos temblando, antes de darme la vuelta y correr de vuelta al grupo. Corrí de vuelta al grupo, sintiendo que algo me seguía, pero cuando llegué, no me creyeron. Debes haber imaginado cosas, dijeron, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que algo no estaba bien, y el temor se asentó en mí como una sombra permanente. Esa noche acampamos cerca de una bifurcación del río. Nadie hablaba mucho. La desaparición de nuestro compañero había oscurecido el ánimo del grupo, pero yo no podía dejar de pensar en ese rostro. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Mis compañeros también estaban inquietos. No había risas, ni historias compartidas esa noche, solo el susurro del río y la oscuridad que parecía envolvernos. En algún momento de la noche, me desperté por un sonido. Era como un arrastre, algo moviéndose entre las ramas. Miré alrededor y vi que otro de los nuestros faltaba. Desperté a los demás y comenzamos a buscarlo frenéticamente. Las sombras parecían moverse con nosotros, y la sensación de que algo estaba acechándonos se volvía cada vez más insoportable. Lo encontramos a pocos metros del campamento, parado junto al agua. «Oye, ¿qué haces ahí?», le grité, pero no respondió. Cuando nos acercamos, vimos que su rostro estaba inexpresivo, como si estuviera en trance. Sus ojos miraban fijamente al agua, sin parpadear. «¡Despierta!», le grité sacudiéndolo, pero en cuanto lo toqué,
cayó al suelo como un muñeco de trapo. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, sin vida. No había señales de lucha ni heridas. Era como si algo hubiera apagado su existencia. La desesperación se apoderó de nosotros, y nos dimos cuenta de que estábamos enfrentándonos a algo que no comprendíamos, algo que no podíamos combatir. Al amanecer, decidimos abandonar la misión y regresar a la base, pero el río no nos dejó. No importaba qué camino tomáramos, siempre terminábamos en el mismo lugar, la bifurcación donde todo había comenzado. Cada intento de alejarnos solo nos llevaba de vuelta al mismo punto, como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable. El líder del grupo, desesperado, tomó el mapa e intentó orientarse, pero cada vez que intentábamos movernos, el terreno parecía cambiar. El río estaba vivo, jugando con nosotros. Podía ver la frustración en sus ojos, el miedo que comenzaba a desbordarse. Intentamos mantener la calma, pero cada vez era más evidente que estábamos perdiendo el control. Finalmente decidí confesar lo que había visto. Les hablé del rostro en el agua, de cómo había sentido que algo nos observaba desde el momento en que entramos en esa maldita selva. Los demás me miraron en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y miedo. Uno de ellos tragó saliva audiblemente, mientras otro desvió la mirada hacia el río, como si temiera ver algo allí. «No es posible», dijo uno de los chicos, pero el miedo en su voz lo delataba. Sabíamos que estábamos siendo acechados por algo más allá de nuestro entendimiento. Esa noche, el río cobró su última víctima. Fue mi amigo, el que soñaba con su taller. Lo vi desaparecer en las aguas mientras intentaba llenar su cantimplora. Corrí hacia él, pero era como si las corrientes lo hubieran arrancado de mis manos. Fue en ese momento cuando supe que la selva no nos dejaría ir a todos. Algo quería que pagáramos un precio. No sé cómo logré escapar. La selva nos dejó ir al día siguiente, pero ya no éramos los mismos. Solo quedábamos dos. Caminamos en silencio, derrotados y asustados. Cuando llegamos a la base y contamos nuestra historia, nadie nos creyó. Dijeron que habíamos perdido la razón por el calor, la humedad y el estrés. Nos dieron de baja y nos recomendaron descanso. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que el río dividido se llevó. Y sé que, si alguna vez regreso a esa selva, no saldré con vida. El recuerdo de los rostros en el agua, de mis compañeros desapareciendo sin dejar rastro, sigue atormentándome. A veces, en mis sueños, escucho el susurro del río llamándome, y sé que algún día responderé a esa llamada, aunque sepa que no habrá retorno. Señor Williams, aquí le dejo mi relato de manera anónima. Nos asignaron una misión de patrullaje en una región remota cerca de un río, un punto estratégico utilizado frecuentemente por grupos delictivos. Éramos 5 soldados, todos con años de experiencia, aunque ninguno inmune al cansancio o al miedo. Nos movíamos entre árboles imponentes y raíces enredadas que se extendían por el suelo como trampas naturales. La selva entera parecía viva y dispuesta a enfrentarnos, desde los insectos hasta el clima sofocante. Cada paso que dábamos nos recordaba nuestra vulnerabilidad. La humedad era asfixiante, haciendo que cada respiración se sintiera pesada, mientras que los sonidos de la selva se mezclaban en un caos ensordecedor. No había un solo rincón que no pareciera esconder algún peligro, desde serpientes hasta criaturas que apenas podíamos ver entre las sombras. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Avanzábamos en formación, atentos al más mínimo sonido o movimiento. Cada crujido de rama o movimiento de hojas hacía que todos estuviéramos en alerta máxima. A medida que nos adentrábamos más, una tensión silenciosa comenzó a envolvernos, como si la selva estuviera esperando el momento preciso
para mostrarnos sus amenazas. Sin embargo, en esos momentos de calma relativa, aún teníamos espacio para aliviar la tensión con algo de charla. Recuerdo a uno de mis compañeros, al que llamábamos el Flaco, por su complexión delgada. Siempre tenía una historia preparada para sacarnos una sonrisa, incluso en medio de la adversidad. Ese humor irreverente era lo único que, a veces, nos mantenía cuerdos. Oigan, ¿saben qué tienen en común los cocodrilos y mis suegros?, dijo el Flaco con su sonrisa característica, mientras apartaba ramas con su machete. ¿Y qué es?, preguntó otro, con una risa algo nerviosa. Que ambos no te sueltan hasta arrancarte algo. En el caso de mis suegros, la cartera. Solté una breve carcajada, pero el cabo al mando interrumpió el momento con un gesto severo. Su rostro endurecido y sus ojos clavados en nosotros nos hicieron entender que no había lugar para distracciones. Aquí, cualquier descuido podía ser mortal. La voz del cabo, tan dura y directa, parecía acentuar la gravedad del entorno. No éramos turistas, y la selva no era un lugar para bromas. Concéntrense, aquí no estamos de paseo, dijo, con una voz tan grave como el entorno mismo. Aquella advertencia quedó suspendida en el aire, como si hasta los árboles la hubieran escuchado. Seguimos avanzando, con cada paso sintiendo cómo el ambiente se volvía más opresivo. La sensación de ser observado se volvía cada vez más difícil de ignorar, y cada movimiento entre los matorrales nos hacía detenernos por un momento, escudriñando las sombras. A medida que caía la tarde, la luz del sol se filtraba cada vez menos entre las copas de los árboles. Las sombras se alargaban y parecían envolvernos, haciéndonos sentir más pequeños e indefensos. Pronto llegamos al río, un cuerpo de agua oscuro y tranquilo que serpenteaba como una criatura gigantesca. Era un lugar extraño, donde la calma del agua contrastaba con la hostilidad de la selva que lo rodeaba. Ahí montaríamos un campamento temporal. Al detenernos, trabajamos rápidamente para levantar el campamento. La rutina nos mantenía ocupados y alejaba los pensamientos oscuros, como el temor de no regresar con vida o la incertidumbre de lo que acechaba entre la espesura. Mientras revisaba mi rifle, noté algo en el agua, una ligera onda que se disipó rápidamente. Miré hacia la orilla, pero todo parecía en calma. Solo un pez, pensé, aunque un mal presentimiento comenzó a formarse en el fondo de mi mente. A veces, la sensación de peligro era tan intensa que casi podía jurar que algo nos acechaba desde las profundidades, pero la racionalidad me obligó a ignorar esos pensamientos. Esa noche lo cambiaría todo. Tras cenar nuestras raciones frías, organizamos las guardias. Yo tenía el turno inicial, uno de los más tranquilos. Con la linterna, iluminaba de manera intermitente los alrededores, mientras el sonido de las cigarras y los sapos llenaba el aire. El río, por momentos, parecía un espejo negro, reflejando la luna que apenas se dejaba ver entre las nubes. Aquella escena de tranquilidad engañosa no lograba borrar de mi mente la sensación de que algo nos estaba observando. Cerca de la medianoche, cuando mi turno terminó, desperté al Flaco para que tomara su guardia. Murmuró algo entre dientes, se puso en pie y tomó su rifle. Lo vi caminar hacia la orilla y encender su linterna. Siempre confiado, parecía inmune al peligro, como si la selva no pudiera con él. Esa actitud suya siempre me había parecido admirable, pero en ese momento me pareció una muestra peligrosa de despreocupación. Me acomodé en mi hamaca, tratando de ignorar el zumbido constante de los mosquitos y el calor pegajoso. El sueño llegó a mí de forma intermitente, como si algo en mi subconsciente supiera que debía estar alerta. Cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad me envolvía y sentía que algo se movía a mi alrededor. Lo que me despertó fue un ruido seco, un sonido entre un grito y un chapoteo. Me incorporé de golpe, con el corazón martillando en mi pecho. «¿Flaco?», llamé, intentando no alarmar a los demás.
No hubo respuesta. Me levanté y caminé hacia el lugar donde lo vi por última vez. La linterna apenas alumbraba el suelo lleno de hojas y barro. Al llegar a la orilla, no había rastro de él. Solo el rifle del flaco estaba tirado junto a una roca, y su linterna seguía encendida, apuntando al agua. El silencio se hizo insoportable. Todo lo que me rodeaba parecía haberse detenido, como si la selva contuviera la respiración. «¡Despierten!», grité, con la voz quebrada por el miedo. Mis compañeros salieron de sus hamacas con las armas listas, preguntando qué sucedía. «El flaco no está. Creo que cayó al agua». Nos organizamos rápidamente. El cabo dividió la búsqueda en 2 grupos para explorar los alrededores. Uno de mis compañeros y yo seguimos la orilla del río, llamándolo en voz baja. La oscuridad era densa, y cada paso que dábamos parecía llevarnos más lejos de la seguridad. Lo que encontramos no fue a él, sino algo que aún me persigue en las noches. A unos metros de donde desapareció, había profundas marcas en la tierra, como si algo grande y pesado hubiera salido del agua. Además, un rastro de sangre fresca llevaba de vuelta al río. «Esto no puede ser solo un animal», murmuró mi compañero, con los ojos abiertos de par en par. «Quizás un cocodrilo», intenté racionalizar, aunque mi voz temblaba. Incluso mientras decía esas palabras, sabía que no las creía. El cabo llegó poco después, acompañado por otro soldado. Al ver las marcas y la sangre, su expresión endurecida vaciló por un instante. Sus ojos recorrieron el área, como si buscara alguna explicación lógica, pero no la había. Nos ordenó regresar al campamento y mantenernos juntos hasta el amanecer. El resto de la noche fue un infierno de tensión. Nadie durmió. Nos sentamos en círculo, con las armas listas y las linternas enfocadas hacia los alrededores. Cada sonido en la oscuridad nos hacía saltar, desde el crujir de una rama hasta el chapoteo de algo en el agua. El silencio se había convertido en nuestro enemigo. Cada segundo sin respuestas aumentaba el peso del miedo en nuestros corazones. No hablábamos, solo nos mirábamos de vez en cuando, buscando en los ojos del otro alguna señal de tranquilidad que nunca llegó. Cuando el sol finalmente apareció, el cabo nos ordenó empacar. No podíamos continuar la misión sin el flaco, y fuera lo que lo atacó, podía volver. La luz del día nos daba una falsa sensación de seguridad, pero todos sabíamos que no debíamos permanecer allí. Mientras desmontábamos el campamento, me acerqué al río una última vez. A la luz del día, el agua parecía tranquila, casi pacífica, pero algo me hizo mirar más de cerca, y fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras del agua, a unos metros de la orilla, había algo. 2 ojos amarillos me observaban, inmóviles pero llenos de una intención que no era natural. Retrocedí instintivamente, tropezando con una raíz. El terror me paralizó por un segundo que pareció eterno. «¡Vámonos ya!», gritó el cabo al notar mi reacción. Nos alejamos del lugar con la sensación de que la selva misma nos vigilaba. El crujir de las ramas y el susurro del viento entre las hojas nos acompañaban, como si algo invisible nos siguiera con cada paso. Caminamos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. La desaparición del flaco no fue solo una tragedia, fue un recordatorio de que allí, en ese lugar, no éramos los dueños. La selva tenía sus propias reglas, y nosotros no éramos más que intrusos. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía que esos ojos seguían ahí, ocultos entre las sombras, esperando. Nunca encontramos el cuerpo. Al llegar a la base, se reportó como un accidente, otra muerte más en los registros. Pero los que estuvimos allí, sabemos que no fue un simple accidente. Sabemos que algo más ocurrió en ese río, algo que no pudimos comprender. Desde entonces, cada vez que estoy cerca de un río, siento que algo me observa. El silencio del agua se convierte en un eco opresivo,
y la sensación de vulnerabilidad regresa como una sombra imposible de sacudir. Y en mis peores pesadillas, esos ojos amarillos regresan, brillando desde la oscuridad, esperando el momento para atacar de nuevo. A veces, despierto en medio de la noche, convencido de que los veo, que están ahí, observándome, aguardando pacientemente desde la oscuridad de mis recuerdos. Ese día, nuestro pelotón se adentró más profundamente en las montañas de lo habitual. La misión parecía sencilla: explorar un área donde se habían reportado movimientos sospechosos, posiblemente sombras desplazándose durante la noche o luces inexplicables. Aunque la información era ambigua, indicaba la presencia de algo fuera de lo común, tal vez saqueadores utilizando rutas clandestinas. En esas montañas, sin embargo, la situación podía cambiar drásticamente en cualquier momento. El camino era empinado, una combinación de raíces, barro y piedras resbaladizas. Llevábamos equipos pesados y el esfuerzo se hacía sentir desde el comienzo. Mientras avanzábamos, el sonido de la selva lo envolvía todo. Pájaros intercambiaban llamadas, ramas crujían y los insectos zumbaban alrededor. Cada paso podía ocultar una serpiente o un agujero en el suelo. La humedad nos envolvía y cada respiración se sentía pesada, como si el ambiente mismo intentara frenarnos. Algunos compañeros murmuraban maldiciones entre dientes, intentando aliviar la tensión con bromas nerviosas. Al llegar a un estrecho paso entre dos paredes rocosas, el sargento nos ordenó detenernos. Debemos encontrar una ruta más alta para evitar posibles emboscadas. No sabemos quién podría estar acechando, dijo, observando el terreno. Luego señaló una pared empinada, llena de grietas y con raíces que sobresalían como cuerdas. Tú, sube y dime qué ves desde arriba. El tono del sargento era firme, pero en sus ojos se veía la preocupación. Sabíamos que en esas montañas cualquier error podía costarnos la vida. Fui yo quien recibió la orden. No era la primera vez que me tocaba escalar algo, pero esta pared se veía distinta. La roca estaba húmeda y algunas secciones parecían frágiles, como si un pequeño movimiento pudiera desmoronarlas. Sí, mi sargento, respondí sin dudar. En el ejército no hay espacio para el miedo, al menos no para mostrarlo. Sentí la mirada de mis compañeros en mi espalda mientras me preparaba para comenzar el ascenso. Sabía que todos dependían de mí en ese momento. Comencé el ascenso con cautela, apoyando manos y botas en las grietas que parecían más firmes. La pared olía a tierra húmeda y hojas en descomposición, una mezcla de aromas que casi podía saborear. En algunos momentos, sentía pequeños fragmentos de roca soltándose bajo mi peso y cayendo al suelo, sus golpes resonando con ecos que parecían multiplicarse. Cada centímetro que avanzaba requería un esfuerzo minucioso, y el riesgo de caer era constante. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón retumbando en mis oídos, y el murmullo de mis compañeros abajo, que discutían en voz baja, probablemente sobre nuestra próxima acción. ¿Cómo vas?, preguntó el sargento desde abajo. Su voz se filtraba a través del viento, apenas audible. Avanzando, mi sargento, respondí mientras me aferraba a una raíz aparentemente segura. La altura ya era considerable y, desde mi posición, podía ver más allá del sendero que habíamos recorrido. La selva se extendía en todas direcciones, un océano verde que ocultaba cualquier cosa que pudiera estar moviéndose en su interior. Era imponente, vasto, y me recordaba lo insignificantes que éramos en ese entorno indómito. A pesar de la vista, algo se sentía mal. Era como si la misma selva estuviera vigilándonos, observándonos, esperando un error. Entonces lo sentí, un leve temblor en la roca bajo mis pies. Al principio no le di mucha importancia, pensando que era mi propio movimiento al cambiar de posición. Sin embargo, el temblor aumentó, y de repente escuché un crujido,
como si algo enorme se rompiera dentro de la montaña. Era un sonido profundo, visceral, como si las entrañas de la tierra estuvieran cediendo. «Cuidado», grité, pero apenas había terminado de hablar cuando la pared debajo de mí colapsó. Todo se volvió un caos. El polvo se levantó como una nube densa que me cegó, mientras las rocas caían a mi alrededor con un estruendo ensordecedor. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies y mi cuerpo era arrastrado violentamente hacia abajo, golpeando contra la pared y las rocas desprendidas. Intenté aferrarme a algo, pero todo se desmoronaba demasiado rápido. La sensación de pánico era absoluta, y el mundo se convirtió en una mezcla de ruido, dolor y oscuridad. Recuerdo un golpe seco en el hombro, y luego nada. La última imagen que tuve fue la de la selva extendiéndose ante mí, como un mar inalcanzable. Cuando desperté, todo estaba en silencio. Estaba atrapado, lo supe de inmediato. Rocas me aprisionaban por todos lados, y aunque podía mover un brazo y parte de las piernas, mi torso estaba inmovilizado. La oscuridad era total, y el aire tenía un fuerte olor metálico, a sangre y polvo. «¿Hola?», intenté gritar, pero mi voz apenas era un susurro ronco. La sensación de aislamiento era abrumadora, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio entre las rocas. A lo lejos, escuché voces. Era mi pelotón. Estaban buscando entre los escombros. «Estoy aquí», quise gritar, pero mis pulmones no tenían suficiente fuerza. Escuché cómo cavaban y movían piedras. «Tranquilo, te sacaremos», decía una voz familiar, probablemente la del sargento. Ese sonido me dio algo de esperanza, aunque era débil. El frío empezaba a invadir mi cuerpo, y cada minuto que pasaba se sentía eterno. Mis pensamientos eran un torbellino de imágenes, mi familia, mis compañeros, y la incertidumbre de si saldría con vida de allí. El tiempo pasó. No sé cuánto exactamente, pero cada minuto se sentía como una eternidad. Podía escuchar cómo las herramientas chocaban contra las rocas, pero parecía que no lograban llegar a mí. El aire se volvía más pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. Los músculos de mi cuerpo comenzaban a doler, y el temor de no ser encontrado empezó a crecer en mi mente como una sombra persistente. De repente, algo cambió. Ya no escuchaba las voces ni el sonido de las herramientas. En su lugar, un frío extraño comenzó a invadir el espacio. No era el frío de la noche, sino algo más profundo, como si emanara de las mismas rocas. Un escalofrío recorrió mi columna, y supe que algo no estaba bien. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, y con cada inhalación, el miedo se hacía más intenso. «¿Siguen ahí?», pregunté, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, como si algo se moviera entre las piedras. Pensé que tal vez era un animal, una serpiente o algún insecto grande. Pero el sonido no era natural. Parecía que alguien o algo se arrastraba justo al otro lado de mi prisión de roca. Era un sonido rítmico, casi deliberado, que hacía que cada fibra de mi ser se tensara. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de sonar firme. Mi voz apenas era un murmullo, quebrada por el miedo. El silencio volvió por un momento, pero luego, en respuesta, un leve golpe resonó en la roca junto a mi cabeza. Luego otro, y otro más, como si algo estuviera tocando rítmicamente desde el otro lado. Cada golpe era pausado, deliberado, y el sonido reverberaba en la oscuridad, haciendo que el miedo se apoderara de mí. Sentí como el sudor frío me recorría la espalda, y mi respiración se volvió más rápida. La sensación era de una presencia calculadora, como si estuviera midiendo cada segundo, cada golpe, esperando algo. Intenté moverme,
desesperado por salir, pero cada movimiento solo hacía que las piedras se ajustaran más, aprisionándome. Fue entonces cuando, entre la oscuridad, creí ver algo. Era imposible, lo sé, pero una luz tenue, un resplandor que parecía filtrarse entre las grietas, se hizo presente. Parpadeé, intentando aclarar mi visión, pensando que era una alucinación causada por el estrés o la falta de oxígeno. La luz se movía, danzando como si tuviera vida propia. Por un momento, pensé que estaba imaginando cosas, que el encierro me estaba jugando una mala pasada, pero entonces lo vi. Una figura, apenas discernible, se movía en la penumbra. No tenía forma definida, pero parecía humana, o al menos tenía un contorno humanoide. La luz que emitía no era natural, tenía un tono frío, casi espectral. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz quebrándose. La figura no respondió, pero sentí como una presencia se acercaba. Algo frío y húmedo rozó mi mejilla, como si una mano invisible me tocara. Cerré los ojos, aterrorizado, y en ese momento escuché un susurro, apenas audible, que no pude comprender. Mi corazón latía con fuerza, y el aire se volvía cada vez más escaso. Mientras tanto, afuera, mis compañeros seguían excavando. El sargento decidió redoblar esfuerzos al notar que el terreno era más estable de lo que pensaban. «No nos rendiremos hasta encontrarlo», exclamó. Sus palabras resonaron con determinación, y podía imaginar a mis compañeros trabajando sin descanso, moviendo las rocas con manos temblorosas pero decididas. Después de horas que parecieron días, finalmente lograron abrir un espacio entre las rocas. La luz del sol entró, cegándome momentáneamente. Sentí manos firmes agarrándome y voces familiares animándome. Fue como si el peso de la oscuridad se desvaneciera de golpe. «Te tenemos, amigo», dijo uno de mis compañeros con una sonrisa de alivio. Me sacaron con cuidado, y mientras lo hacían, no pude evitar echar un último vistazo a la oscuridad que me había atrapado. La sensación de que algo se quedaba atrás conmigo persistía. Me llevaron de regreso al campamento para recibir atención médica. Pasé días recuperándome, y durante ese tiempo no pude dejar de pensar en lo que había sentido y visto allí abajo. Las enfermeras y doctores me decían que el trauma podía haberme hecho imaginar cosas, pero yo sabía que había algo más, algo real, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Años después, conversando con uno de mis compañeros, le mencioné aquella extraña experiencia. «¿Recuerdas cuando estuve atrapado bajo las rocas?», le pregunté. «Claro que sí», respondió. «Fue un milagro que salieras de allí con vida». «Hubo algo más», admití. Le conté sobre la figura en la oscuridad y el frío que sentí. Mi compañero me miró con seriedad y dijo: «No eres el único que ha sentido eso en esas montañas. Dicen que están habitadas por espíritus antiguos». Su voz era grave, y en sus ojos vi un destello de miedo, como si él también hubiera vivido algo similar, pero nunca se atreviera a admitirlo abiertamente. Desde entonces, cada vez que pienso en aquel día, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, algo o alguien me ayudó a sobrevivir. A veces me pregunto si realmente salí solo de esas rocas, o si una parte de mí quedó allí, atrapada junto a esos secretos que las montañas parecen custodiar celosamente. Las montañas guardan secretos que quizás nunca lleguemos a comprender del todo, y aunque sigo adelante, una parte de mí siempre estará conectada a ese momento, a esa presencia desconocida que, de algún modo, me permitió regresar a la luz. En retrospectiva, todo comenzó como cualquier otro día en la unidad destacada en las profundidades de la selva de Chiapas. El calor húmedo era una constante, una manta invisible que nunca nos soltaba. Habíamos aprendido a convivir con los mosquitos, las serpientes
y la sensación permanente de que algo más nos observaba entre la maleza. Nuestro campamento estaba montado cerca de un pantano que los locales llamaban la Ciénaga sin fondo. Nunca le presté demasiada atención al nombre. Al fin y al cabo, eran historias para asustar a los turistas. Llevábamos varias semanas en ese lugar como parte de una operación para controlar rutas clandestinas. Los días eran largos, tediosos, pero era trabajo. Por las noches, se nos prohibía salir del perímetro. Las órdenes eran claras. La selva no era solo peligrosa por los animales, sino también por los terrenos traicioneros y las tormentas impredecibles. No éramos tantos en el campamento, quizá una docena, todos con asignaciones específicas. Yo era parte del equipo de vigilancia. Mi día a día consistía en patrullar los alrededores con otros compañeros, asegurándome de que todo estuviera en orden. No era la primera vez que estaba destacado en un sitio remoto, pero algo en este lugar se sentía distinto. Era como si la selva misma nos estuviera advirtiendo de que no éramos bienvenidos. Una tarde, el aire cambió. Las nubes oscuras comenzaron a juntarse sobre nuestras cabezas, y el viento caliente se convirtió en un susurro frío que agitaba las ramas de los árboles. El sargento nos ordenó asegurarnos de que todo estuviera en su lugar antes de que la tormenta nos alcanzara. El pantano, que solía ser tranquilo, ahora parecía agitado, como si algo debajo de la superficie se estuviera moviendo. Esa noche llovió como nunca antes había visto. La selva parecía estar gritando, con el agua cayendo a cántaros y los truenos retumbando como explosiones lejanas. El campamento resistió, pero el pantano no. Al amanecer, la ciénaga había crecido, extendiendo sus aguas turbias y traicioneras hacia nuestras tiendas. «Esto no pinta nada bien», comentó uno de los compañeros mientras tratábamos de reforzar las defensas del campamento con sacos de arena improvisados. «Solo es agua. En cuanto deje de llover se retirará», respondió otro, aunque su tono no sonaba tan convencido. A media mañana, la lluvia cesó, pero el daño ya estaba hecho. Parte de nuestro equipo había sido arrastrado por la corriente fangosa, incluyendo una caja de suministros que contenía radios y municiones de repuesto. El sargento decidió que debíamos intentar recuperarlo antes de que el pantano se tragara todo por completo. Un voluntario se ofreció a ir primero. Era un soldado joven. No llevaba tanto tiempo con nosotros y parecía querer demostrar su valor. Nos atamos con cuerdas para mantenernos conectados mientras nos adentrábamos en el barro. La selva estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestras botas, hundiéndose en el fango y el zumbido constante de los insectos. ¿Lo ves?, pregunté al soldado que iba delante. Ahí está, a unos metros. La caja flotaba a la deriva, atrapada entre las raíces de un árbol semihundido. Parecía fácil llegar hasta ella, pero el terreno estaba cada vez más blando. Cada paso era un esfuerzo titánico, con el barro succionando nuestras botas y la cuerda tensándose. «¡Apúrate! ¡No sabemos cuánto tiempo estará ahí!», gritó el sargento desde la orilla. El joven avanzó unos pasos más, casi alcanzando la caja. Fue entonces cuando algo cambió. El agua se agitó a su alrededor, y un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque ya sabía que nadie tenía una respuesta. De repente, el soldado tropezó y cayó de rodillas en el agua. Nos reímos, aliviados de que no fuera nada grave, pero él no se levantó. En cambio, comenzó a gritar. «¡Algo me está agarrando! ¡No puedo moverme!». Tiramos de la cuerda con todas nuestras fuerzas, pero parecía que el barro lo estaba engullendo. Sus gritos se volvieron más desesperados, más agudos, y entonces, sin previo aviso, se hundió por completo bajo la superficie. «¡Sujétenlo!», ordenó el sargento, y todos tiramos con más fuerza, pero la cuerda salió del agua sin él. Había desaparecido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía qué hacer. Buscamos, llamamos su nombre, pero el pantano no devolvió nada más que el eco de nuestras voces.
Esa noche, el ambiente en el campamento era tenso. El sargento intentó mantenernos enfocados, asegurándonos que enviaríamos un informe al comando y que se organizaría una búsqueda adecuada al día siguiente. Sin embargo, ninguno de nosotros pudo dormir. A medianoche me desperté con un escalofrío. Desde mi tienda podía ver la ciénaga bajo la luz de la luna, calmada pero inquietante. Fue entonces cuando escuché algo, un chapoteo, como si alguien estuviera caminando por el agua. Salí con mi linterna pensando que era alguno de mis compañeros, pero no vi a nadie. ¿Quién anda ahí?, pregunté, sintiéndome ridículo por lo cliché de mis propias palabras. El chapoteo se detuvo. Todo estaba en silencio nuevamente, salvo por mi respiración acelerada. Entonces vi algo entre los árboles, una figura quieta mirándome. ¡Identifícate! Pero no respondió. Y lo peor de todo, parecía ser el soldado que habíamos perdido, pero algo no estaba bien. Su uniforme estaba desgarrado, y su piel, incluso a la distancia, parecía demasiado pálida, casi translúcida. Me acerqué un par de pasos, pero la figura se deslizó hacia atrás, adentrándose más en la ciénaga. Cuando encendí la linterna, ya no estaba. Al día siguiente, no dije nada. ¿Cómo explicar algo así sin sonar loco? Pero no fui el único que notó cosas extrañas. Uno de los compañeros mencionó haber escuchado su nombre siendo llamado desde el pantano, y otro juró haber visto huellas frescas de botas que terminaban abruptamente en el agua. Las desapariciones comenzaron poco después. Un compañero salió de su tienda durante la guardia nocturna y nunca regresó. Otro simplemente desapareció mientras explorábamos un área cercana. Con cada pérdida, el miedo crecía. La selva o el pantano parecía estar tomando lo que quería, y no podíamos detenerlo. Una noche, ya con menos de la mitad del equipo original, decidí que no podía quedarme más. Era suicida, pero algo me decía que si pasaba una noche más en ese lugar, no viviría para contarla. No recuerdo cómo logré salir de allí. Corrí, tropecé, me hundí en el barro, pero seguí adelante hasta que la selva se abrió en un claro y encontré un camino. Fui encontrado por un grupo de locales que me llevaron a un pueblo cercano. Cuando intenté explicar lo sucedido, nadie me creyó. Decían que el pantano tenía una historia larga de desapariciones, pero que los militares nunca escuchaban. Ahora entiendo por qué los locales lo llamaban la ciénaga sin fondo. Los demás nunca fueron encontrados, y a veces, en mis sueños, escucho ese chapoteo y veo esa figura pálida, mirándome desde la distancia, como si estuviera esperando, como si nunca hubiera escapado del todo.